Número 10. María Butina. En 2018, la agente rusa María Butina se declaró culpable de un cargo de conspiración contra Estados Unidos en un tribunal federal de Washington, D.C. Fue declarada culpable de trabajar en nombre del Kremlin en Moscú para cultivar fuentes en el Partido Republicano de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de 2016. En respuesta, el Kremlin acusó a Estados Unidos de torturar a María y dijo que la trataban como una prisionera de la Inquisición medieval. María afirmó que actuó directamente bajo el mando de un funcionario ruso, alguien que no fue mencionado en la corte pero que se cree que es Alexander Torshin, un político en Rusia cercano a Vladimir Putin. Juntos, él y María trabajaron en algo llamado Proyecto Diplomacia. Este proyecto involucraba al novio de María, el político conservador Paul Erickson, estableciendo un canal secreto de comunicación en el gobierno de los Estados Unidos. María terminó cumpliendo 15 meses tras las rejas por tratar de influir en la política estadounidense. Mientras estaba en prisión en Virginia, hizo una entrevista en la que dijo que en realidad no era una espía, solo una estudiante que amaba las armas y tenía debilidad por los hombres que le doblaban la edad en la política. A pesar de que fue condenada por promover los intereses rusos al acercarse a la élite de Estados Unidos, simplemente afirmó que todo fue una coincidencia. Cualquiera que haya sido el caso, María no logró hacer ningún daño real. Simplemente subió de rango al formar relaciones románticas con viejos republicanos. Fue deportada en octubre de 2019, y lo último que supimos es que María trabaja para la cadena de televisión estatal de Rusia. Número 9. Anna Chapman. Anna Chapman era otra espía rusa que operaba en suelo estadounidense. Era joven, glamorosa y ayudó al FBI a realizar muchos arrestos. Anna fue arrestada en los Estados Unidos el 27 de junio de 2010. Fue acusada de espionaje en nombre de la Federación Rusa. Antes de su arresto, obtuvo la ciudadanía británica a través de un matrimonio, que luego usó para obtener su propia residencia en los Estados Unidos. Se mudó a Estados Unidos, tuvo un trabajo aparentemente ordinario y se juntó con un novio local. Mientras tanto, su verdadero propósito era obtener información y pasársela a los rusos. Se le acercó a un oficial del FBI que se hizo pasar por un oficial consular ruso. Todo era parte del plan del FBI para acabar con la red de espionaje. La llevaron a una reunión, le dieron un pasaporte falso y le pidieron que se lo entregara a otro espía. Pero Anna no estaba convencida por el acto del oficial del FBI. Fue directamente de la reunión a una tienda de telecomunicaciones donde compró un teléfono prepago. Luego lo usó para llamar a su padre, un oficial de inteligencia en Moscú. Él le dijo que le entregara el pasaporte a la policía para borrar las sospechas, pero cuando lo hizo, el FBI la arrestó. Rápidamente fue deportada a Rusia sin haber hecho nada. Pasó por muchos problemas para casarse, ingresar al país y pasar desapercibida. Y sin embargo, nunca obtuvo un solo dato de inteligencia que pudiera haber ayudado a los rusos a causar algún daño. Honestamente parecía una gran pérdida de tiempo y terminó con ella de vuelta en Rusia. Número 8. Marvin Makinen. En 1961, el estudiante estadounidense Marvin Makinen llegó a la frontera soviética en un Volkswagen. Era un estudiante de química que le dijo a los guardias fronterizos que estaba haciendo un viaje por carretera a través de la Unión Soviética. Tomaron nota de él y luego le indicaron que pasara a lo que en ese momento era la Ucrania socialista. Pero antes de que esto sucediera, agentes estadounidenses se habían acercado al joven de 21 años en Berlín Occidental. Le habían pedido que atravesara el territorio soviético y recopilara información sobre su infraestructura militar y civil. Pero lo que no sabía era que estaba siendo vigilado por la KGB. Cuando Marvin llegó a la capital ucraniana de Kiev, fue arrestado y encarcelado. En una entrevista de 2013, Marvin admitió que no dudó en aceptar la peligrosa tarea. Le disgustaba que los países comunistas oprimieran a sus ciudadanos y quería ayudar en todo lo que pudiera. Pero cuando llegó a la frontera, la KGB reconoció que estaba cauteloso, actuando nervioso y probablemente tramando algo. Cuando fue arrestado, la KGB encontró equipo fotográfico en su automóvil, lo que confirmó que era un espía. Por simplemente conducir su vehículo desde la frontera de Ucrania hasta la capital y tomar algunas fotografías bastante sospechosas en el camino, Marvin fue sentenciado a 8 años de prisión. Estuvo 3 meses en régimen de aislamiento y luego fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros en octubre de 1963. Número 7. Francis Gary Powers. Francis Gary Powers fue otro espía estadounidense que fue arrestado en la Unión Soviética y sentenciado a prisión. Era un piloto estadounidense de un U-2 y le dieron 10 años por espionaje. Su misión comenzó el 1 de mayo de 1960. Francis partió de Pakistán al mando de lo que para entonces era uno de los aviones de reconocimiento más sofisticados disponibles, un Lockheed U-2. Fue empleado por la CIA, que le había encomendado la tarea de volar 3.219 kilómetros a través de territorio soviético hasta llegar a Noruega. Se suponía que recopilaría toda la inteligencia que pudiera en el camino, pero a medio camino de su destino en un aeródromo militar al otro lado de la frontera de Noruega, los soviéticos lo derribaron. Se vio obligado a saltar del avión a 4.572 metros. Los soviéticos lo habían estado vigilando todo el tiempo. Lo rescataron y sobrevivió al aterrador salto en paracaídas, solo para ser arrestado por los soviéticos. Naturalmente, Estados Unidos negó haber autorizado la misión. Francis Powers quedó sin esperanza y condenado a una década de prisión. Pero afortunadamente para él, 18 meses después los soviéticos acordaron un intercambio por un espía de la KGB llamado Rudolf Abel.
Abel había sido sorprendido espiando en Estados Unidos 5 años antes. Cada espía fue llevado a lados separados del puente Glienicke, que conecta el este y el oeste de Berlín. De hecho, lo hicieron caminar incómodamente uno al lado del otro hacia sus respectivas libertades. Número 6. Pauline Kochman. Pauline Kochman nació el 10 de junio de 1833. En abril de 1863, Pauline se encontró actuando en una obra de teatro en Louisville, Kentucky. Era una hermosa joven que había atraído el interés de los oficiales confederados. 2 de esos oficiales se acercaron a ella y le ofrecieron $300 para brindar por la Confederación durante su actuación en el escenario. No estaba segura de la propuesta, por lo que Pauline fue a ver al Provost Marshal de los Estados Unidos en Louisville, el coronel Orlando Hurley Moore. Su respuesta fue aceptar la proposición y luego regresar a su oficina al día siguiente. Ella hizo lo que le dijeron, y el brindis por la Confederación la despidió inmediatamente de su trabajo en el teatro. Pero cuando volvió a la oficina del coronel le dieron un trabajo como espía de la Unión. Como una de las primeras espías estadounidenses utilizadas en tiempos de guerra, Pauline usó sus habilidades de actuación para obtener información. Se hizo pasar por simpatizante de la Confederación en una pensión sureña. Mientras estuvo en esta pensión logró detener el envenenamiento de varios soldados de la Unión. También hizo arrestar a la envenenadora, la dueña de la casa. Y mientras vestía de hombre, Pauline pudo convencer a una mujer sureña de que era una oficial confederada encubierta. La mujer le creyó y luego admitió haber traído en secreto suministros médicos del norte al sur para ayudar a los soldados confederados. Pauline usó esta confesión para arrestar a la mujer y tomar su contrabando. Continuó este trabajo hasta que fue capturada por soldados confederados en Shelbyville, Tennessee. Fue encarcelada por cargos de espionaje y sentenciada a la horca, pero luego contrajo fiebre tifoidea y los confederados decidieron esperar hasta que se curara para traerla a la horca. Todavía estaba en Shelbyville curándose cuando entró el ejército de la Unión, salvándola así de la soga. Pauline sobrevivió a la guerra, se mudó al oeste y murió en 1893 de una sobredosis de morfina. ¿Quién es tu mujer espía favorita de la historia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Werner von Janowski. Werner von Janowski fue uno de los peores espías de la historia. Fue capturado en 1942 por la Real Policía Montada de Canadá antes de que lograra espiar. Werner llevó un U-Boat a aguas canadienses, donde fue liberado en la naturaleza a 6.4 kilómetros de la ciudad de New Carlisle, en Quebec. Su trabajo consistía en averiguar si el pueblo canadiense estaba cerca de una revuelta y si simpatizaban con la difícil situación de los nazis. Por alguna extraña razón, los altos mandos del partido nazi tenían información de que los canadienses serían grandes aliados. Por supuesto, ese no era el caso. Los canadienses se unieron a la Segunda Guerra Mundial contra Alemania antes que sus vecinos estadounidenses del sur. Las instrucciones del alemán eran simples. Debía tomar un tren de New Carlisle a Montreal y ponerse en contacto con un grupo fascista allí. En cambio, decidió alquilar una habitación y tomarse un descanso. Dijo que su nombre era William Brenton, un vendedor de Toronto, pero el dueño del hotel no le creyó en lo más mínimo. Tenía un fuerte acento alemán, vestía un traje claramente hecho en Europa y tenía fósforos de Bélgica. También hubo un montón de inconsistencias en su historia, pero el último clavo en el ataúd fue cuando usó un billete para pagar sus cigarrillos que no habían estado en circulación desde la Primera Guerra Mundial. Era bastante obvio que el señor William Brenton no era canadiense. Fue arrestado y los canadienses intentaron convertirlo en un agente doble. Sin embargo, más tarde se convencieron de que lo habían atrapado a propósito para que pudiera convertirse en un agente triple. Todo era extremadamente confuso y ridículo, y los canadienses eventualmente enviaron a Werner de regreso a Inglaterra. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros de guerra, luego 2 años más en un campo de internamiento de Alemania. No fue liberado hasta 1947. Número 4. Robert Hansen. Robert Hansen fue el ex agente del FBI que fue condenado a cadena perpetua. Su crimen fue vender secretos a Moscú. Muchos de los espías de los que hablamos hoy, de hecho, no hicieron mucho para transferir información útil, pero Robert lo hizo. Dio miles de páginas de material clasificado a los soviéticos y luego a los rusos. Este material clasificado incluía cosas como secretos de seguridad nacional, la identidad de otros espías, detalles sobre operaciones nucleares e incluso la revelación de un túnel secreto debajo de la embajada soviética en Washington. De los años 1979 a 2001, Robert Hansen fue el topo más profundo y secreto de los Estados Unidos. Solo fue capturado con la ayuda de un exoficial de la KGB que se volvió contra Rusia y ayudó a los estadounidenses a llevar a Hansen ante la justicia. Se declaró culpable de 15 cargos de espionaje en julio de 2001 y recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca tendrá la posibilidad de libertad condicional. Robert se encuentra actualmente en la cárcel en la prisión federal de máxima seguridad en Colorado con otros criminales salvajes, personas como Una Bomber y Ramzi Youssef, quien estuvo detrás del atentado con bomba en el World
World Trade Center en 1993. Número 3. Pierre Girgis. En el año 2022, un egipcio estadounidense fue acusado de espionaje en nombre del presidente egipcio. Era un agente ilegal que rastreaba y obtenía información sobre los opositores políticos del actual gobernante egipcio. Esto es según los fiscales federales en Nueva York. Es el ejemplo más reciente de un líder autocrático de un país diferente que extiende su control hasta el suelo estadounidense. Hablar de espías extranjeros puede sentirse como hablar de agentes de la Guerra Fría y las guerras mundiales anteriores, pero la verdad es que todavía sucede. El espía es Pierre Girgis, que opera bajo la autoridad de empleados del gobierno egipcio. El actual presidente, Abdel Fattah el-Sisi, tomó el poder en 2013 y desde entonces ha estado tomando medidas enérgicas contra los derechos humanos en Egipto. Según ABC News, ahora es uno de los países menos libres del mundo. El gobierno egipcio ha encarcelado a decenas de miles de adversarios políticos y Girgis, antes de ser capturado, estaba ayudando a rastrear a estas personas y transmitir la información a Egipto. Y no importaba en qué parte del mundo se estuvieran escondiendo. Desde entonces ha sido acusado de actuar como agente de un gobierno extranjero y de conspiración. La embajada egipcia aún no ha respondido con un comentario, y tampoco lo ha hecho el Departamento de Estado. No está claro para qué se utilizó su información, cuántas vidas puede haber costado o qué le sucederá a este hombre ahora que el FBI lo tiene detenido. Número 2. David Smith. David Smith era un guardia de seguridad de la embajada británica en Berlín acusado de espiar para el Estado ruso. Según la policía metropolitana, se trataba de un caso de espionaje a la antigua. David era un ciudadano británico que vivía en Potsdam y usó su puesto en la embajada para recopilar información británica y transferirla a Rusia. Sus delitos tuvieron lugar entre octubre de 2020 y agosto de 2021. Obtuvo un año sólido de dar información antes de que finalmente lo arrestaran. Cuando lo atraparon, el Reino Unido le extraditó de Alemania a su tierra natal, donde fue acusado de 9 delitos relacionados con la ley de secretos oficiales. Pero en abril de 2022 se declaró inocente de todos los cargos. Ahora tiene que pasar por los tribunales en lo que probablemente será un juicio largo y doloroso. Y por supuesto, dado que lo que les dio a los rusos era información secreta, de hecho no sabemos los detalles de qué tipo de cosas les dijo. Solo podemos suponer que estaba tratando con algunos temas bastante delicados. Número 1. John Beale. John Beale fue otro espía más de la Guerra Civil estadounidense, pero a diferencia de Pauline Cushman, él era un espía del otro lado. Comenzó como oficial de la Marina Confederada y su carrera terminó en la horca, ahorcado por traición. John se unió a la brigada Stonewall y participó en la campaña del Valle de Shenandoah en 1862, pero durante la campaña se separó de su unidad y finalmente llegó a Canadá. Allí se unió a la Armada Confederada y comenzó a realizar misiones clandestinas. Su carrera llegó a su fin cuando lo atraparon en las cataratas del Niágara, tratando de descarrilar trenes que transportaban prisioneros confederados. Cuando fue acusado de espionaje, uno de los ejemplos presentados en el juicio fue su intento fallido de apoderarse de un barco de pasajeros civil y utilizarlo para tender una emboscada a una cañonera de la Unión. John había llevado a cabo esta misión bajo la apariencia de un pasajero, pero no funcionó y nunca derribó ningún barco. Al final de su juicio fue declarado culpable y ahorcado el 24 de febrero de 1865. ¿Preferirías ser atrapado espiando por los rusos o los estadounidenses? ¿Cuál crees que te metería en más problemas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.